No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Mario Pujols. Bienvenido, Mario. Muy buenos días. Gracias, Alex, por la introducción y la invitación a tu programa. Gracias como siempre, por la disposición de acompañarnos. Bueno, Mario, recientemente, hace algunos días, supimos que luego de mucho tiempo sin llegar o sin ser enviada desde el Congreso al Ejecutivo el proyecto de ley de reforma de la 225-20. 225-20 de residuos sólidos. Aquí está. Se informó que el Ejecutivo finalmente, así como había anticipado el presidente Abinader, fue observada por el Ejecutivo. Para quienes no conozcan bien el procedimiento, el ser observada es que el Ejecutivo echa para atrás el proyecto con algunas observaciones y ahora el Congreso define, el Senado define si acepta las observaciones hechas por el Ejecutivo o si es aprobada como fue enviada, siempre y cuando se cuente con las 2/3 partes de la votación. Es así, ¿cierto? Está usted en lo correcto. Mira, así es. Ok, entonces, vamos a lanzar el Congreso ahora. ese proyecto de ley siempre trajo muchos rumores, críticas, etcétera, por la manera en que fue introducida en el Congreso. Recordemos al amigo senador de tu provincia, Rogelio Henao, quien en diciembre metió eso ahí, después se desapareció cuando vino la votación, todo un tollo, y todos entonces empezamos a ponerle la mirada al tema. Y ustedes, los empresarios, habían detectado una serie de inconvenientes en el proyecto de ley. Luego de muchas discusiones. Cuéntanos, en resumen, no sé qué tan rápido puedes hacerlo o qué tan concreto puedes hacerlo, pero un resumen de lo que fue aceptado por el Ejecutivo y lo más importante, lo que fue observado por el Ejecutivo. Muy bien, bueno, de nuevo muchas gracias y muy buenos días. Siempre agradecidos del espacio que nos dan. Como saben, pues este es un tema que nos ha traído acá a este programa por lo menos tres veces en este año y que se deriva de un proyecto al que le venimos dando seguimiento desde finales del año pasado, el último trimestre del año pasado, pero de manera más directa y preocupante desde enero 7 del 2025, cuando se hizo público por parte del Senado pues lo que terminó siendo su propuesta de modificación de la ley 225-20 sobre gestión de residuos sólidos en el país. Finalmente, luego de un proceso que llevó a ese documento por la Cámara de Diputados, donde se le hicieron varias mejoras, luego regresó al Senado, donde fue aprobada sin modificación, estuvo en un proceso, digamos, de remisión al Poder Ejecutivo que tomó unos 100 días y ya estábamos pues monitoreando el proceso de observación por parte del Ejecutivo a dicho proyecto, acorde a lo que había adelantado el presidente Abinader en la semanal hace ya un par de meses. Entonces, ¿qué podemos ver desde el punto de vista positivo de lo que incluyen las observaciones del Ejecutivo a este proyecto? En primer lugar, se elimina un artículo que causaba ansiedad y extrema preocupación en el sector productor de cemento en el país. Recuerden que hablamos acá de que se estaba exigiendo en un momento la utilización obligatoria de un porcentaje de combustible derivado de residuos, en donde pues no se tomó en cuenta al sector de si estaba listo o no para eso, de si se tenía la tecnología y, mucho más importante, si se contaba con la logística a nivel de municipalidades para poder asegurarle esos insumos a un sector tan importante en nuestra economía. Eso el Poder Ejecutivo lo eliminó de pleno, por lo cual ahí se respira en parte del sector industrial dominicano. Un segundo aspecto positivo es que se toman en cuenta de las 6 observaciones que hizo Procompetencia en su informe, se toman en cuenta 5, lo cual es un buen averaje. La Cámara de Diputados había observado y ha aceptado 3, nos quedaban 3 más, y ahora el Poder Ejecutivo aceptó 2 adicionales. La que dejan sin observancia y sin comentario es la que tiene que ver con la contribución especial. Recuerden que aquí hablamos en su momento de una tabla que cubre a todo lo largo y ancho del sector productivo nacional y que fue objeto de una serie de incrementos porcentuales injustificados y a nuestro juicio irracionales, porque no hemos visto ningún documento que haga un análisis ponderado de las mismas, un análisis costo-beneficio, un estudio de impacto,
no hemos visto nada. Pensábamos que el Poder Ejecutivo iba quizás a arrojar un poquito de luz en ese sentido y no vimos nada al respecto. O sea, se establece un monto, pero no se justifica. Y no está justificado. Exacto. El monto, primero, el que se aprobó en el Senado a principios de año, fue reducido en las discusiones en la Cámara de Diputados significativamente, pero en el caso, por ejemplo, de las pequeñas empresas, de las micro, el monto es incrementado de 500 pesos al año a 3,000 pesos al año. Y en el caso de las empresas más grandes, de 250,000 pesos al año a 675,000 pesos al año. Es decir, casi que triplica el monto de la contribución especial a pagar. Y yo creo que es bueno hacer algunas precisiones. El sector industrial ha pagado y ha contribuido, ha cumplido con esa contribución especial desde que esta legislación entró en vigencia y no hemos tenido nunca un problema en cumplir con nuestras obligaciones legales. El tema está en el precedente que se ha creado con esta dinámica en donde una tasa, contribución y, por qué no, eventualmente impuesto, se ha incrementado de una manera irracional sin ningún tipo de justificación. ¿Dónde están los estudios técnicos? ¿Dónde están las mesas de discusión? ¿Dónde está esa alianza público-privada que tanto hemos mencionado en un tema de tanta importancia? Y esa contribución, escúchame Mario, ¿esa contribución está destinada a qué? ¿En qué se usa esa contribución? Bien, la ley establece de manera específica, por lo menos la ley vigente, independientemente de las aclaraciones que hace el Ejecutivo al respecto, de que esos son montos que se van a utilizar, bueno, por varias cosas. En primer lugar, para el pago de los gestores que están trabajando todo el tema de valorización y disposición final de los residuos. Y un aspecto muy importante de la ley que, para bien o para mal, creo que más para lo segundo, no fue objeto de muchas discusiones en todo este tiempo, es que se supone que un componente importante de ese monto también tiene que ir dirigido al cierre de los vertederos a cielo abierto aquí en República Dominicana, para ir trabajando ese tránsito hacia rellenos controlados o rellenos sanitarios que nos vayan colocando a nivel de mejores prácticas a nivel mundial. Entonces, digamos que ese es un punto que queda claro, no se modifica de manera profunda en las observaciones, pero sí quisiera mencionar también que el pago a los gestores, que lo mencionamos acá en mi última visita, el tipping fee, el Poder Ejecutivo elimina los ajustes que se habían hecho en el Congreso y deja el tipping fee de la misma manera y en los mismos montos como está estipulado en la ley aprobada en el año 2020. Hace algunas precisiones que ya tendrán que ser discutidas y validadas por el Consejo Directivo del Fideicomiso de O Sostenible, pero ya ese río lo cruzaremos cuando lleguemos a él. Entonces ahora vamos a los aspectos de preocupación del sector industrial de estas modificaciones del Poder Ejecutivo. En primer lugar, vemos que hay una pequeña incongruencia en el artículo 4 de las observaciones, que modifica el artículo 17 de la ley, en donde ustedes saben que hay un principio a nivel internacional con el tema de los residuos que dice que promueve la separación en la fuente. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestros hogares, separar que si los orgánicos por un lado, los plásticos por otro, cartón, vidrio, eso es lo que se estila y lo que se promueve a nivel internacional. Y la ley lo menciona en algunos aspectos, las observaciones del Poder Ejecutivo y la misma ley del 2020 y lo que aprobaron los congresistas también. Pero hay un párrafo en un artículo, no obstante el mismo artículo hablar del tema de la promoción y de la necesidad que hay de separar en la fuente, hay un párrafo que dice que los residuos tienen que entregarse íntegros a los gestores, es decir, que no puede haber separación. Eso es un punto que nosotros resaltamos en su momento. Una vez el presidente comunicó que se iba a observar el proyecto, enviamos una serie de comentarios a Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y ese era uno de ellos. Ahí vemos una pequeña incongruencia que tendremos que ver cómo se va a solucionar de aquí en adelante. ¿Y con qué criterio esa disposición de que no se pueden entregar separados? Bueno, ahí creo que cualquier cosa que podamos decir ahora sería solo conjeturas, ¿verdad? Quisiera entender que fue un error técnico, porque de nuevo, en otras partes de la ley se promueve la separación en la fuente. Entonces aquí es donde vemos que ya tendremos que ver si a través de un nuevo esfuerzo del legislador o qué claridad le buscamos a ese tema, porque una vez esto sea aprobado, esto va a ser implementado. Entonces ahí tendremos que ver cómo eso se va a manejar. El punto adicional, que es el que quisiera pues, hacer un pequeño freno, que más nos ocupa,
de estas observaciones es que sin advertencia, sin discusión previa, sin nosotros poder tener este tema en nuestro radar, se ha prohibido, entre otras cosas, la importación de las tapas plásticas. Aquí quiero hacer una pausa en el sentido de que, de nuevo, no hemos identificado una situación de problema en el mercado en donde se diga, bueno, que las tapas que están actualmente siendo comercializadas en el país no se pueden reciclar. Todo lo contrario, lo que nosotros llevamos haciendo a través de Nubi desde el año 2017 con el tema de las botellas de plástico PET incluye un tema de reciclaje también de las tapas. Entonces, aquí no hemos entendido qué ha ocurrido. Nos preocupa por varias razones. Primero, por el tema del factor sorpresa. Y segundo, porque aquí yo tengo una tapa. Estamos hablando exclusivamente de las tapas de las botellitas PET. No, dice tapas plásticas. En general. No discrimina. En Entonces, general, ahí es donde está el problema. Ahí tengo ahora, a nivel de asociados, a todo el ecosistema de alimentos y bebidas del país en estrés, a todo el ecosistema de producción de bebidas alcohólicas que utiliza tapas plásticas también, por unos criterios de seguridad que les voy a explicar ahora, y lo largo y ancho de la industria farmacéutica en el país, en donde utilizan tapas plásticas importadas que vienen con unos componentes de seguridad que no se manufacturan en el país. Entonces, aquí yo le tengo una tapita, un ejemplo, de una tapa que se utiliza actualmente en envases de Tetra Pak, que tienen un componente adherido, que es el que rompe el producto cuando uno el envase, cuando uno lo abre, y que permite, mientras no esté roto, pues mantener el producto más en fresco. óptimas condiciones. Entonces aquí tenemos un tema, tenemos un problema. Aparte de que es una medida que hemos analizado violatoria de nuestros compromisos ante la Organización Mundial del Comercio, violatoria de compromisos que asumimos en el DERECAFTA y violatoria de compromisos asumidos con los europeos y, en consecuencia, el acuerdo que posteriormente firmamos con Reino Unido, porque estamos violando un principio básico en relaciones internacionales que se llama trato nacional. Se prohíbe la importación de tapas plásticas, pero no se hace ningún tema de comentarios sobre comercialización o producción local. Entonces aquí estamos muy preocupados. Un vacío muy grande. Hay y sobre todo con el tema de Estados Unidos en el medio ahora. ¿Cómo va a ver Estados Unidos esta señal en un momento en donde vimos la semana pasada que socios comerciales, competencia nuestra, como Guatemala, El Salvador, Guatemala, Ecuador, han ido pues negociando con Estados Unidos, entregándolo todo, como dijimos nosotros los industriales cuando vimos lo que habían acordado, y que ahora República Dominicana se destape con una medida que va no solo contra el libre comercio, no solo contra el DERECAFTA, sino contra lo que nuestro socio comercial más importante ha estado defendiendo, que es el libre acceso. ¿Y no han investigado si es que algún legislador o funcionario ya montó una fábrica de tapitas? No tenemos esa información, con nuestros socios no nos han podido compartir esa inteligencia. ¿Qué representa eso? ¿Qué impacto podría tener en la práctica si esa disposición llegara a pasar en una futura aprobación de la ley? En una sola palabra, desabastecimiento. Porque ¿cómo cubre el sector productivo nacional ante una prohibición de importación de tapas plásticas que ha de entrar en vigencia 60 días después que la ley entre en vigencia? ¿Cómo va a poder cumplir con todo el tema de producción y comercialización con un componente tan importante que está prohibido? Y perdona mi ignorancia, Mario, si se reciclan las botellas, no se reciclan las tapas. Por supuesto. Decir, ¿no habría posibilidad de que ese mismo reciclaje de tapas permita que se sigan usando las que hay sin que se traigan más? No. ¿Por qué habría que traer más? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que en ese proceso, como el que hemos visto en la planta Renacer, en San Pedro de Macorís, que es parte de la inversión que ha hecho el sector industrial para poder aportar a una verdadera circularidad o una verdadera economía circular de la botella de plástico PET aquí en el país, es que a medida que tú vas reciclando, va quedando material en el proceso, por lo cual tú siempre vas a necesitar tener una inyección de materia prima nueva. Al 100%. Se recicla. Siempre hay un residuo que hay que desechar y traer nuevos elementos. Se requiere esa inyección. Okay. Se requiere esa inyección para pues también poder dar respuesta a las necesidades del mercado y los cambios que también se producen a nivel internacional, porque de hecho la ley habla de ecodiseño.
Esa es otra de las incongruencias que identificamos. Se promueve el ecodiseño y se promueve también de que cuando tú destapes, la tapa quede adherida al envase, que es una mejor práctica que se ha identificado en otros mercados. Entonces, por eso es que estamos tan preocupados, porque aparte de que hay plazos que van de 12 a 24 meses en estas nuevas observaciones del Poder Ejecutivo para que uno de los puntos establecidos en la Ley 225-20, pero en esta específicamente, la prohibición a la importación de tapas se dan 60 días. Entonces, perdón, Alex, el tema del reciclaje no aplica tampoco a tapas para medicamentos. Por ejemplo, tú lo dijiste, a mí me llegó a la cabeza inmediatamente un montón de medicamentos que son para que los niños no puedan abrir esas tapas. Que vienen con ese dispositivo de seguridad. Y no son tapas que tenemos en nuestro país. Hay que traerlas de fuera. Necesariamente la industria farmacéutica, los insumos que me ha dado en estos días, es que todo eso se trae de fuera. Entonces, ¿cómo podrá nuestro sector productivo hacerle frente a todo esto en 60 días cuando no tiene opciones? Porque no se manufactura ni se comercializa en el mercado local. Ninguna tapa plástica se produce en el país. Hay tapas plásticas que sí se producen en el país, pero no con estos componentes de seguridad que estamos viendo que utilizan parte de la empresa de alimentos y bebidas, el tema de la industria de las bebidas alcohólicas, que sabemos que necesita tener todos los componentes de seguridad posibles por lo que vivimos en el pasado, y el tema de los medicamentos. Entonces, Miralba, no hay problema en reciclar tapas aquí en el país. Hay diferentes tipos de plástico, cada uno tiene sus particularidades, claro, pero a nivel mundial, que es lo que observamos, no hemos visto que exista ningún problema en ese sentido. Por eso estamos con la preocupación compartida. Yo, a raíz de la preocupación de Miralba con el tema del reciclaje, me gustaría saber si tienen algunos datos actualizados de qué tanto se está reciclando en el país, cómo están los puntos NUBI y cómo va todo ese ecosistema de reciclaje. Mira, tú sabes que eso es un proceso de crecimiento continuo y de mejora continua. Es algo que el sector industrial ha estado implementando desde antes de entrar en vigencia la ley de 225-20 y unos 2 años, a partir de un programa que coordinó la Asociación Industrial de la República Dominicana con el Banco Interamericano de Desarrollo y que ha dado lugar a que podamos ir creciendo poco a poco con NUBI en el Gran Santo Domingo. Digo en el Gran Santo Domingo porque aquí es que hemos enfocado los esfuerzos. Tenemos en plan para los próximos años pues seguir creciendo a nivel de plan piloto en otras provincias y que nos lleve eventualmente a cubrir todo el territorio nacional. Esto es un proceso en construcción que tiene un componente muy importante de educación. Conversábamos en la pausa cómo algunos puntos NUBI o algunos puntos de reciclaje que motivan el reciclaje en el país usualmente pues están llenos de residuos orgánicos, en donde la misma población, quizás desesperada porque no recogen la basura frente a su casa, busca estos espacios para ir a acumular sus residuos y sus desechos usuales. Entonces, digamos que es un trabajo de nuevo que va en crecimiento. El tema del reciclaje aquí en el país se mantiene por debajo de un 10%. Es algo que tiene que seguirse trabajando, pero que, como todo lo relacionado con la gestión de residuos, no es un solo actor el que puede resolverlo. El sector privado no puede resolver todos los problemas de fomento de la economía circular en el país, como tampoco lo puede resolver solo el sector público. Entonces, por eso que nosotros siempre apelamos a que la alianza público-privada, que también nos ha resultado en otros escenarios, podamos también implementarla en estos relacionados con la gestión de residuos sólidos. El tema que yo tengo muchísimo tiempo escuchando hablar de eso, de lo de las fundas plásticas en tiendas, supermercados, y el tema del foam, que también incluso creo que hay envases de foam que se pueden utilizar porque tienen algo biodegradable, un componente biodegradable, hay otros que no, pero en todo caso, ¿cómo uno identifica cuál sí y cuál no? Bien, vamos por partes. En el caso de las fundas o bolsas plásticas de un solo uso, la ley del 2020 establecía un plazo finito de 60 meses que se cumplían ahora en el 2025 para la distribución gratuita de las mismas. Entendíamos que en el 2025 de eso era que íbamos a hablar, de ambos productos de los que tú mencionas y no necesariamente de todo esto a lo que le hemos dado seguimiento desde enero de este año. Entonces, lo que las observaciones del Poder Ejecutivo precisan, aclaran, es que se da un nuevo plazo de 12 meses a los productores y comercializadores de fundas plásticas de un solo uso para integrarse a un sistema integrado de gestión que les permita a ellos cumplir con la responsabilidad extendida para el productor, comercializador e importador que establece la ley.
y también da un plazo de 12 meses para que se prohíba la entrega gratuita y que los comercios pues comiencen a hacer una campaña de sensibilización respecto al tema. Ahí evidentemente que queda eso en puntos suspensivos, considerando la necesidad o la obligatoriedad que va a tener el Ministerio de Medio Ambiente de darle seguimiento a ese tema. Y lo Ahora, digo... Perdona que te interrumpa. El tema de la prohibición de entrega gratuita de las bolsas es para que para incentivar que la gente no, para que diga, no, yo no voy a pagar por eso y entonces no las use. Esa es una de las, digamos que de las líneas que se esperan de consecuencia de una disposición de este tipo. O también de que se cobre por una funda de esa de la que muchos usamos cuando hacemos una compra en grandes comercios y o que dejen de usarlo. Eso tendría tres consecuencias. Lo que sí es algo que tendríamos que monitorear es de ese porcentaje de la población que utiliza esas bolsas plásticas para, luego de que hace la compra, poner en la misma los residuos o los desechos orgánicos e inorgánicos de lo que ha sido pues su día a día, la cocinadera y demás. ¿Cómo van a disponer de esos residuos? Vamos a tener entonces que volver a unas alcaldías que tienen que andar con palas para recoger los residuos sólidos de la población o qué. Entonces eso es lo que amerita un seguimiento constante de parte de las autoridades, el ministerio, la municipalidad, la Liga Municipal Dominicana, de ver cómo vamos dándole seguimiento a ese tema. Respecto al foam, lo que mencionabas, primero, cuál es biodegradable y cuál no, lo dicen en sus empaques y embalajes, con una pues señal clara al consumidor, y creo que es algo que se ha venido construyendo desde el año 2020, con la entrada en vigencia de la ley 225-20, que establecía respecto al foam pues un mandato a los productores de foam de que tenían que incorporar en sus procesos de producción componentes oxodegradables o biodegradables. Entonces, ahí se establecían también otra serie de responsabilidades. Muchas recaían en el Ministerio de Medio Ambiente, muchas de las cuales no se cumplieron. Pero digamos que lo que hemos visto que el legislador y el mismo Poder Ejecutivo ha hecho con estas observaciones es construir a partir de lo que ya establecía la ley del 2020. Se mantiene el tema de la biodegradabilidad, se exige que todo el foam comercializado en el país, sea de producción local o sea importado, tenga un componente de biodegradabilidad. Se prohíbe la entrada en el país del foam que no sea biodegradable en los plazos establecidos. Y digamos que se aclara un poco el tema reglamentario, que quedaba un poco en el aire. Ahora recae directamente sobre los hombros del Ministerio de Medio Ambiente la reglamentación de todo ese proceso de biodegradabilidad, y se involucra al INDOCAL para poder certificar la biodegradabilidad en su momento. O sea que ahí ya la autoridad queda con un compromiso bien claro sobre sus hombros para, de nuevo, que entre todos pues, podamos ir dando respuesta a las preocupaciones que sobre ese tipo de productos se han manifestado. Ahora, no sé si por omisión o porque efectivamente es así. Estoy viendo muchos aspectos que son tocados por el proyecto de ley y las observaciones del Ejecutivo, pero hay un componente que no estoy viendo por ningún lado y es algo que creo que es fundamental. Aquí muy poca gente está educada en cuanto al manejo de los residuos. Lo que comentabas ahora de lo de la separación de los residuos, que tú vas a países como en Colombia, por ejemplo. Colombia es un país en el que, al menos lo que yo he visto, la gente está acostumbrada en sus casas a incluso una funda blanca para tal tipo de residuos, una funda, y los niños en las escuelas, en los colegios, aprenden sobre el tema. Aquí, bueno, te cuento. más allá de Nubi, que sí, es una iniciativa, pero... Y que cada quien está tratando de hacer lo que puede respecto al tema, pero la problemática con la disposición final de residuos sólidos en el país es de tal profundidad y tiene tantas décadas causando esta situación tan preocupante a nivel medioambiental que requiere el concurso de todos. Entonces a mí lo que me sorprendía a medida que íbamos discutiendo el tema de la ley y de la implementación de la misma y de las modificaciones a partir de enero, es que nadie, mencionó pues lo que comenté al inicio sobre el objetivo primordial, que es el del cierre de los vertederos a cielo abierto. ¿Dónde está la discusión al respecto? ¿Qué hace falta en el país para poder dar por cerrado
esos casi 200 vertederos a cielo abierto que existen. Evidentemente que los rellenos sanitarios tienen un costo muy importante, pero, de nuevo, la alianza público-privada, ¿dónde está? Y para responderte, me voy a limitar a mencionar un párrafo de un artículo, el artículo 173 de la Ley 225-20, que establece que recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente un programa de sensibilización ciudadana a ser desarrollado por ellos, conjuntamente con el Ministerio de Educación, a través de las escuelas y con apoyo de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales del país. Eso no se ha implementado, a mi juicio, aunque eso era de manera específica para el tema de la gestión de residuos del FOM, también en los objetivos y facultades de la municipalidad y los objetivos y facultades del Ministerio de Medio Ambiente en esta ley, se establece el tema de educación. Eso, digamos que se lo ha llevado el viento, y es donde yo reitero que como sector industrial estamos más que dispuestos a colaborar para que en lugar de una gotita por acá y otra gotita por allí, podamos entre todos integrar todas estas iniciativas, todas estas campañas, todas muy valiosas, pero que nos lleve a hacer ese cambio en los patrones, no solo de consumo, sino de disposición post-consumo de lo que nosotros generamos en nuestro día a día. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, la alianza público-privada más necesaria ahora mismo en el país tiene que venir en torno al tema medioambiental y estamos dispuestos a formar parte. ¿Qué haría falta para eso? ¿Quiénes estarían en esa mesa? Tú mencionabas Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación. Las municipalidades, o sea, Liga Municipal Dominicana, FEDOMU, FEDODIM, y de que la discusión, ahora que pasemos la página con la entrada en vigencia de esta ley, que las observaciones sean aprobadas y que se corrija el tema de la prohibición de la importación de tapas a la brevedad posible, pues nosotros entonces estaremos ya dispuestos a sentarnos en una mesa y planificar eso. ¿Tienen una hoja de ruta ustedes? Bueno, los claro. Representantes del sector industrial, Por para supuesto. decirle al Estado, esto es lo que necesitamos. Por supuesto, en el tema del plástico, que es el que más sale a relucir cuando estamos hablando de disposición de residuos, nosotros ya tenemos una hoja de ruta que articulamos con el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para definir cómo combatir la contaminación por plástico, por residuos plásticos en el país, de aquí al 2040. Hay una hoja de ruta, que fue lo que mencionaste, Miralba, y nosotros estamos ya enfocados en el cumplimiento de la misma. Me imagino que también estarían dispuestos a ceder ustedes como sector ante cosas que el Estado les proponga o les solicite. Por supuesto, pero el tema está una en mesa que, para negociar. En que, por supuesto, como hacemos siempre, en una mesa de negociación, de hecho, uno presenta sus puntos y consigue algunos y no todos. Correcto. Pero lo que sí pretendemos es que en espacios como ese, lo técnico sea lo que prime, no las pasiones individuales. Entonces, si hay un argumento que está justificado con una data técnica, lo mismo que hablábamos del tema de la contribución, si tú hiciste tu estudio de costo-beneficio o análisis de impacto o una evaluación de cuáles son las mejores prácticas a nivel regional que te llevan a proponer esos montos, pues uno entonces analiza y hace recomendaciones en una mesa, que lo que se quiere siempre es lo mejor para la República Dominicana. Con este tema de la educación, recordaba tu comentario de esta mañana con Sí. lo de moral y cívica. Sí. Oye, sería un buen tema para moral y cívica, pero de repente también pienso, ahora todo lo que está suelto por ahí Se lo van a poner se lo van a querer meter a moral y cívica, pero algo coincide. Pero con- era así moral y Sí. cívica en los 80s. O sea, cuando estábamos en primaria, algunos, Miralba todavía no entraba a la escuela. Pero en los 80s, moral y cívica, ahí se veía todo. Sí, perdón, Alex, tú tampoco, se me pasó. Disculpa, para que me vuelvas a invitar. Tranquilo. No, y ahí entraba todo de el comportamiento de un individuo en sociedad, el tema de la gestión de residuos, el tema Sí, de... ciudadano. Correcto, correcto. Y hace años que no forma parte del currículo, entonces ahí tenemos un temita. Bueno. Para terminar, Mario, si yo te pusiera aquí un dispositivo para calificar el proyecto de ley que fue enviado, observado por el Ejecutivo al Congreso, si fuera aprobado tal como está, del 1 al 10, ¿qué nota le pondría? Bueno, si dejamos lo de la prohibición de las tapas, si ignoramos esa situación, que nosotros como sector industrial no podemos hacerlo, las observaciones corrigen una buena parte de los errores que se cometieron.
que de nuevo ya la Cámara de Diputados había corregido unos cuantos, pero sobraron algunos, que es lo que el Poder Ejecutivo ha hecho. Yo le daría un 8 de 10, pero con el tema de la inclusión de las tapas, esa Baja nota 3. bajaría significativamente. Claro. Y los próximos pasos, entonces, bueno, me imagino que ustedes están haciendo todo el trabajo normal de Bueno, hemos hecho, sensibilización, sí, etcétera. claro, pero de explicar un poquito las consecuencias de esa medida. ¿cuándo corresponde que el Congreso discuta Bueno, las observaciones? Entendíamos que esa discusión iba a ocurrir la semana pasada, pero el Senado lo envió esas observaciones a una comisión especial que lo tiene en agenda para estos días. Me sorprendería que no sea aprobado por el Senado en esta semana. Luego pues tiene que ir a la Cámara de Diputados y regresar al Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia. Entonces a partir de ahí comenzarían a correr los 60 días de prohibición de la importación de tapas. Eso nos pone una presión importante en nuestros hombros como gremio y pues como sector industrial. Y vale decir que desde hace ya un par de días estamos haciendo los contactos del lugar para tratar de entender cómo se va a corregir esta situación, porque quedarse así no va a ser posible. ¿Y quién preside la comisión? Es una comisión especial. Es una comisión especial. Hay no, una. Rogelio Genao. No. Desconozco si el senador Genao forma parte de la misma, discúlpame, pero forma parte el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara, y una serie de senadores que entendemos van a poder revisar con lupa todo. Pero como bien mencionaste, tienen una de dos opciones: o aprueban todo o rechazan todo. Entendería que lo segundo sería muy poco probable. Bueno, Mario, gracias por acompañarnos una vez más, como siempre. Siempre a la orden, y aquí estaré cuando me necesiten. Gracias. Amigos, el vicepresidente ejecutivo de la IRD, Mario Pujols, con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.